literatura. Como ya sabemos, este año se conmemora el centenario de La Vorágine, una de las novelas cúspides de la literatura colombiana. En la HJCK hemos hecho algunos contenidos especiales acerca del libro y de las nuevas lecturas que se han realizado. Por eso hablamos con Vicente Pérez Silva, un conocedor impresionante de la novela, quien a sus 95 años publicó una edición conmemorativa de su libro Raíces históricas de La Vorágine, en el que se explican hechos históricos que denuncia Rivera en la novela y que son fundamentales para el contexto de la historia original de la selva. Escuchemos lo que nos contó. Hoy en la HJCK me siento muy contenta de estar y tener junto a mí a Vicente Pérez Silva, un conocedor espectacular de La Vorágine, que ahora está lanzando su edición de centenario de Raíces históricas de La Vorágine. Vicente, bienvenido de nuevo a la HJCK. Muchísimas gracias, María Alejandra, por esta sorpresiva y sorprendente invitación de una institución a la cual me ligan los más gratísimos recuerdos intelectuales y culturales. Con decirle que yo conocí personalmente a su director Álvaro Castaño Castillo y a su esposa Gloria. Tuve casualmente algunas intervenciones, entre las que yo recuerdo la que doña Gloria personalmente nos tomó en la Universidad de los Andes, con el profesor, con el gran escritor e historiador Germán Arciniegas, tal vez otro miembro de la Academia Colombiana de Historia, el doctor Horacio Rodríguez Plata, porque en esa época íbamos a celebrar el bicentenario de los comuneros. Entonces yo creo que la apertura se realizó con una gratísima y solemne entrevista que se efectuó en los predios, ¿no?, de la Universidad de los Andes. Ese es entre otros, uno de los gratos recuerdos que, como lo he dicho en un comienzo, me ligan a esa institución, de la cual sorpresivamente vengo a saber que todavía está en plena vigencia para satisfacción de la cultura colombiana. Así es, Vicente, yo me siento acá muy agradecida y muy contenta de que hoy estemos hablando con usted y que nos permita también y nos abra las puertas de su casa para hablar. Yo tampoco tenía conocimiento de que usted era tan cercano a nuestra casa y pues hasta que ha sido una historia muy linda dentro de la cultura colombiana, y eso me lleva a hablar ya en materia de esta nueva edición de Raíces históricas de La Vorágine, publicada por Panamericana Editorial. Justo aquí ustedes no lo están viendo, pero me gustaría que lo vieran. Vicente nos sacó sus ediciones pasadas del año 88 y nos sacó otros libros de los que ha hecho parte y que ha escrito sobre la vida y obra de José Estacio Rivera. Y me gustaría conversar con Vicente acerca y preguntarle primero, ¿cómo fue ese primer acercamiento de La Vorágine? ¿Cómo fue ese primer encuentro a la obra cúspide que nos reúne hoy y que nos ha reunido todo este año en su centenario? El primer hito, el primer hecho que me liga a La Vorágine, desde luego, es en los años de mi bachillerato, ¿no? Concretamente en la Cátedra de la Literatura Colombiana. Tuve la fortuna de tener como profesor de la literatura colombiana nada menos que al padre José Aristides Núñez, que tiene un texto sobre literatura jesuita. Él fue mi profesor y desde luego pues me llamó mucho la atención cuando el momento o la clase en la cual él se concretó a hablarnos de La Vorágine. Desde luego, en esa época, yo hacía el bachillerato en el Colegio de San Francisco Javier de Pasto. En esa época existía una librería que se llamaba Artes y Letras, ¿no? Era la librería de la ciudad. Bueno,
Inmediatamente me trasladé en un sábado que teníamos, yo cursé mi bachillerato en calidad de interno, porque yo soy nativo de una población del norte del departamento La Cruz del Mayo. Entonces, inmediatamente fui allá, imagínese usted, pues la carestía, o uno no disponía, en esa época eran los centavos, imagínate, ¿no? Entonces valía tanto, yo tuve que, ya el gerente o el dueño de la biblioteca me mostró el texto de La Vorágine, desde luego me encariñé, y como yo no tenía, le dije que le iba a escribir a mi padre, para que él me mandara un girito allá en Itaú, el acudiente, no teníamos acudiente ahí, para que me diera unos centavitos para comprar La Vorágine, y así se hizo. Tuve la fortuna, vea, don Vicente, aquí se la guardo, yo sé quién es su padre y toda esa cosa, aquí se la guardo. Y así fue, al sábado siguiente fui a adquirir la novela y comencé a leerla. Nosotros teníamos un pupitre personal y tal, y a veces yo llevaba, no sé si otros alumnos, unos libritos de, ¿cómo se dice?, furtivos, ¿no? Para hacer la trampita a los estudios, ¿no? Leer otros libros fuera de los de rigor. Entonces teníamos nuestro librito a Vargas Vila, al indio Juan de Dios Uribe, etcétera, a don Tomás Carrasquilla, ¿no? Entonces yo era muy afecto a la lectura desde esa época, ¿no? Y el hecho cierto es que llegó a mis manos y comencé a leerla. En ese espíritu, en esa época, la leí pues cuando aflora el ardor de la juventud, imagínese. Es una novela, entonces yo tenía la concepción de que era un romance netamente amoroso y tal. Bueno, el hecho cierto es que pasó la lectura y tal, me fui cariñando, pasó muchos años y volví a la relectura, y ya en víspera del 88 hice una nueva relectura, pero ya con diferente, ya en la madurez, ¿no? de mis conocimientos intelectuales. Entonces ya no vino la lectura con el espíritu romántico con que lo hice, como le dije, en los años de bachillerato, ya después en la universidad y luego en mi profesión, digamos, ¿no? En los ratos de esparcimiento o de reposo, pues del ejercicio profesional y tal. Entonces volví a la lectura y ya me fui prendiendo ya del carácter eminentemente histórico, ¿no? de la novela. Entonces ya fui adquiriendo los libros que allí se mencionan, ¿no? El libro rojo del Putumayo, el libro de Vicente Olarte Camacho, etcétera. Entonces poco a poco fui acrecentando documentos, pero no solamente documentos, sino que como yo soy del departamento de Nariño, yo tenía conocimiento de un coterráneo mío de la Cruz del Mayo, que él también estuvo en las caucherías del Putumayo y del Caquetá y del Amazonas. Entonces yo, ya profesional desde aquí en Bogotá, hice el viaje a Mocoa, allá hice las indagaciones del caso, y con mucha fortuna los herederos de don Carlos María López, quien estuvo allá como cauchero también, fue uno de los fundadores de la capital en esa época de la comisaría, luego intendencia y luego departamento del Putumayo. Ellos gentilmente me facilitaron, entre otras, ¿no?, una carta autobiográfica que es desgarradora, pues, de la situación que ellos vieron, sintieron, oyeron, ¿no? Todas esas manifestaciones criminales e inhumanas, ¿no?, inenarrables, que a uno le ponen, lo estremecen realmente. La lectura de muchos documentos a uno lo estremecen. El hecho cierto es que logré conformar un libro, digamos, o un folleto, con el título de Las raíces históricas de la vorágine, porque realmente yo concibo esta novela como un documento con fundamento eminentemente histórico. Esta es una novela de carácter histórico y de carácter estrictamente social. Una novela que entraña, yo la condenso en tres encauzamientos, en tres fundamentos, ¿no? Además de ser una novela, como lo he dicho y lo reitero, ¿no?, una novela de carácter eminentemente histórico, es una novela que entraña
una acusación, una denuncia y una protesta. Una acusación, ¿por qué? Porque él se vinculó a los predios lejanos, ¿no?, de la Amazonia cuando el presidente Reyes le hizo una designación para que él desempeñara un cargo de la delimitación de límites colombo-venezolanos. Y así fue, ¿no?, que él cursó todo ese trayecto y llegó pues hasta Leticia, al Amazonas y hasta Manaos. Bien, el hecho cierto es que por esas contingencias de los gobernantes que incumplen con los contratos. Imagínese usted, es decir, la distancia de la capital de la República a Leticia, a Cassiquiare, a los límites con Venezuela, etcétera, ¿no? Unas distancias inconmensurables. No llegaban los giros, no llegaban la sustentación, la atención debida. Eso era con la consabida, ¿no?, demora que el Estado, ¿no?, trata a sus funcionarios y máximamente estos de carácter tan lejano. Entonces él se separó de la Comisión de Límites y se puso a recorrer entonces ya la región del Amazonas, estando ya en Leticia. Es que se me agolpan tantos recuerdos aún con el paso de mis años que uno no sabe por dónde coger, ¿no? Es tanta la inmensidad, ¿no?, la inmensidad y la intensidad del contenido que realmente a veces uno se va ubicando como entre la selva intelectual, ¿no?, y de todo lo que ha leído y se va perdiendo en el camino. Y entonces es cuando uno quiere que le apareciera esa figura portentosa que se le apareció a José Eustacio Rivera, que se llama don Clemente Silva, otro contemporáneo de mi departamento. Y entonces, cuando yo leí la novela en el bachillerato, yo le preguntaba, mi madre es de apellido Silva, de ascendencia de los Silvas del Valle del Cauca, ¿no? Y le preguntaba, papacito, yo también soy pariente de don Clemente Silva, ¿no? Decía, caramba, esto de los apellidos es tan inconmensurable que ni siquiera hay que preguntárselo a Cervantes, ¿no? Porque la genealogía se pierde en la intensidad de los apellidos y de las ascendencias, en fin, que yo recuerdo, decía mi padre en un capítulo, que hablando esto de las genealogías es mejor no meneallo, dejémoslo quietico, ¿no? Dejemos a nuestros ascendientes allá y procurémonos ahora por los presentes. El hecho cierto es que el apellido, ese es otro de los apellidos, pues, que llama muchísimo la atención en la genealogía histórica, el apellido Silva. Entonces yo recuerdo haber hecho un artículo que no sé si está publicado en tantos que yo he escrito, que es, ¿no?, el apellido Silva, Feliciano de Silva, de Feliciano de Silva en el Quijote a Clemente Silva en la Vorágine. Fíjese, no obstante la lejanía del tiempo, yo logro conjugar dos apellidos, ¿no? Porque Feliciano de Silva fue el que obtuvo el mayor reconocimiento, ¿no?, de Cervantes, y tan es así que pues todas sus aventuras, ¿no?, Don Quijote las fundamentó en el gran libro de la Amadís de Gaula y tal y todo eso. Entonces fue uno de los pocos libros que se salvaron de la quema, ¿no?, para que no se enloqueciera Don Quijote, ¿no? El libro fue una de las obras de su mayor afecto, ¿no?, la de don Feliciano de Silva. Entonces me dio la locura de conjugar, ¿no?, de Feliciano de Silva a don Clemente Silva. Bien, el hecho cierto es que, como le digo, uno en las disertaciones se le agolpa tanto, ¿no?, los documentos, los episodios, ¿no?, que uno parece que se trasladara a la selva de los libros, de las investigaciones. Esa es otra selva inconmensurable de la inteligencia que se pierde. O yo la comparo también con la labor del minero, ¿no?, mientras en los socavones para encontrar los tesoros y tal. Entonces, mientras uno va investigando, se pierde y tal. Es una labor, es un anhelo inconmensurable, infinito, que se le va abriendo cada vez más el apetito intelectual.
Entonces estos son los momentos en que uno desea que apareciera don Clemente porque él fue el rumbero, no el rumbero, el conocedor, vivió más de 17 años entre la selva, él conocía pues como la palma de su mano, ¿no?, los caminos de la selva, a tal punto que Rivera, el autor, lo considera como un verdadero sabio en el conocimiento de los caminos, y fue el único pues personaje que subsiste o se salva de la vorágine. De la vorágine, exactamente, sí. Entonces es uno de los protagonistas pues que sobresaliente, a tal punto que uno de los críticos, ¿no?, aquí colombiano, se me escapa el nombre en este momento, yo lo conocí en el Instituto Caricuervo, pero es que ya, mi estimada María Alexandra, usted debe compadecerme o compenetrarse mejor con ya como situación no tanto del almanaque, ¿no? Eso no, dejémoslo a un lado, ¿no? Porque uno vive la edad de su entusiasmo. No obstante, el paso del peso de los años, a mí que me queda una buena dosis de entusiasmo, yo creo que ese es el mejor asiento que uno puede disponer para hacer muchas cosas, y que todavía los sueños que uno anida no se alarguen tanto, sino que por el contrario se acerquen cada vez más y sigamos soñando en tantas cosas. Ahora fíjese usted, cuando digo de los sueños, la novela, no obstante que cumple los 100 años el 26 de noviembre del presente año, yo tengo la fortuna de tener en mis manos, Camila lo sabe, ¿no?, el texto, que es muy curioso y no se ha dado a conocer, sino que va a salir próximamente, el texto del acta en donde se asientan los derechos de autor, que es el 26, allí lo dice, eso fue en diciembre 3, ¿no?, que se hizo el acta de registro de los derechos de autor de la vorágine y tal. Entonces allí él comparece, José Eustacio Rivera, y dice: la obra se dio al público el 26 de noviembre de este año y tal. Entonces vamos a cumplir. Hay que hacer, entonces, es decir, hay tanto por decir y tanto por recordar en torno a la vorágine, que es preciso no perder un instante de vista que, no obstante los años transcurridos, un centenario de años, la vorágine cobra entera vigencia. La vorágine no ha concluido. La vorágine continúa con distintas modalidades, en distintas circunstancias y con distintas dimensiones, realmente impredecibles. Ya son una vorágine, ¿no?, como la que estamos viviendo ya, que es realmente preocupante. ¿Cómo es posible que llevemos más de medio siglo en esta vorágine que nos asedia todavía cotidianamente? Y la vorágine entonces no ha concluido, sino que infortunadamente aún la estamos viviendo y estamos sopesando todas estas circunstancias adversas que interrumpen la tranquilidad cotidiana del pueblo colombiano, el progreso de la nación, en fin, son incidencias sociológicas, psicológicas, ambientales, antropológicas, de todo orden y sentido, que afectan el normal discurrir, la tranquilidad y el progreso y la superación del pueblo colombiano. Claro, Vicente, yo creo que, como usted lo mencionaba ahora, La vorágine es un libro vivo. Es un libro que está retratando también lo que llevamos viviendo por un siglo prácticamente, que lleva la vorágine de historia y la vorágine escrita por José Eustacio Rivera. Y vivimos de una u otra forma dentro de una vorágine. Los pueblos nativos viven dentro de una vorágine y dentro de una selva que está conectada directamente con nuestras creencias y con nosotros como seres humanos. Porque, de hecho, justo le comentaba ahorita fuera de micrófonos, hace un par de semanas hicimos esta conversación con Andrea Lozano, la directora de Decanatura de Arte y Humanidades de los Andes,
y con Daniela Rousseau, que es una escritora y están haciendo todo este tema de la cátedra vorágine en el Ministerio de Cultura. Y hablábamos acerca de eso, de que la vorágine de una u otra manera sigue siendo leída y sigue siendo representada en lo que está sucediendo en el país. Lo que hemos visto, de hecho en esa conversación nos pasó algo muy curioso, y es que una de las pertenecientes a la cátedra vorágine es una mujer indígena del Amazonas y nos contó acerca de este hecho que pasó el año pasado con los niños que se perdieron en la selva. Y ella decía que la selva era también un ente vivo que reclamaba lo que nosotros también, o sea, a ella le pertenecemos a la tierra, y esa conexión que tenemos entre el cuerpo y la tierra y la selva y las plantas. Entonces, me gustaría preguntarle, Vicente, ¿cuál cree usted que es esa relación que tenemos con la tierra y con la selva, precisamente, como lo contó, de hecho, José Eustacio en su novela? Este es uno de los aspectos epiconcepto de suma actualidad, tan apasionada como apasionante. Para decirlo de entrada y de una vez por todas, yo considero a José Eustacio Rivera como el símbolo de la naturaleza. Y uno de los mensajes que entraña en sus páginas es volver por los fueros, el cuidado, el mantenimiento de la naturaleza. Fíjese que en esa época ya él nos habla de la destrucción. Y hay una frase de él que es una sentencia conmovedora y que es preciso ponerla en letra grande para las generaciones actuales y para todo el pueblo colombiano. El hombre instruido, el hombre de cultura actual, es el adalid de la destrucción. Imagínense usted esta sentencia, esta frase en las páginas, que emana de las páginas de la vorágine. Es el hombre contemporáneo, es el adalid de la destrucción. ¿Qué es lo que está pasando con la selva amazónica? De hectáreas, infinidad, miles de hectáreas de la destrucción, volviendo por la destrucción de la naturaleza. Se sobrecoge uno en la forma como estamos destruyendo la naturaleza, que es algo como decir que nos estamos destruyendo nosotros mismos. Pongámosle el mensaje para mí, entonces, desde los diversos flancos, aspectos que se puede analizar, ¿no? Y estudiar, más que leer, estudiar, desentrañar de las páginas de Vorágines, es el aspecto que se relaciona con la naturaleza. La naturaleza en la actualidad es de suma trascendencia y cuidado, una voz de alerta, no solamente para el presente, sino para el futuro de nuestras generaciones y de nuestro pueblo colombiano. Volver por los fueros el mantenimiento de los pulmones, no solamente de América, sino del mundo entero, cuál es la Amazonia colombiana. En forma reciente ha llegado un libro a mis manos de un escritor, de una escritora famosa de allá del Brasil, que se internó en la selva por mucho tiempo y tal, a vivir y a convivir, y no más que vivir, es a compenetrarse con la naturaleza. Entonces ella escribe un libro que es extraordinario, porque la selva del Brasil es también la selva hermana de Colombia. La selva de Colombia es la selva hermana del Brasil. Yo tengo la fortuna de conocer Leticia, sus alrededores y algo del Brasil, de manera que esas son dos selvas hermanas. Y ella nos cuenta, caramba, los desastres que se estaban llevando con el gobierno anterior y tal, ¿no? Las hidroeléctricas, las carreras, era una palabra, la devastación de la selva humana, que es lo mismo que está sucediendo aquí. Entonces, la voz conmovedora es de que volvamos con Rivera por los fueros de la naturaleza. Yo me siento muy agradecida y muy contenta, ya lo he repetido como 3 veces en esta entrevista, porque creo que es fundamental y es importante volver a hablar de las raíces de la vorágine y de lo que hemos conversado acá con Vicente. Y a mí me encantaría seguir hablando y quedarme toda la mañana hablando con Vicente sobre la vorágine y sobre las historias que nos tiene que contar,
pero sé que habrán muchas más oportunidades, como lo dice usted. La vida que le queda es de entusiasmos y de todo lo que tiene en su cabeza tan prodigiosa. Y pues solo me queda agradecerle, Vicente, por aceptar este espacio, por habernos dejado entrar a su casa y habernos mostrado todos estos tesoros que tiene acá. Y me siento muy contenta, y usted sabe que la HJCK es su casa, usted es un amigo de la casa, y espero poder tenerlo de nuevo, espero poder verlo allá en nuestra emisora, en nuestra redacción, para que vuelva a conectarse con todo lo que nos contó y con todo lo que vivió. Lo felicito muchísimo por esta nueva edición de Raíces Históricas de la Vorágine, y esperamos esta sea nuestra primera conversación y no sea la última. Muchas gracias, María Alexandra. Dios escuche sus palabras y a mí me premie y tenga la fortuna de volver